cómo educar en valores, cómo instruir en los valores del reino a nuestros hijos y cómo poder contrarrestar los valores que no son tan beneficiosos y a los que están expuestos nuestros hijos en sus colegios. Así que eso será el domingo después de la reunión. Habrá un tiempo para comer, que vamos a habilitar también la Sala Madrid para comer, y después de comer, sobre las 3:30, entraremos a escuchar a nuestra hermana acerca de esto, de cómo educar en valores. Así que os animo a que podáis visitar alguna de estas formaciones, de estos talleres que va a compartir Esther Martínez, y a las mujeres que puedan escucharla también en el retiro. Dicho lo cual, vamos a orar, si os parece. Nos ponemos una vez más en pie y vamos a pedir a Dios su bendición, no solo por la palabra, sino también vamos a orar por las personas que están enfermas. Tenemos una lista de personas, la estamos elevando delante de Dios toda la semana a través del grupo de intercesión, en los cultos de oración los martes. Si tú tienes una necesidad de oración por enfermedad, ya sea física, emocional, espiritual, por favor no te vayas de aquí sin colocar tu petición en un buzón que tenemos allí al fondo de la sala. Vamos a estar clamando por ti durante toda la semana. Y si necesitas visitación, por favor, háznoslo saber. Tenemos aquí a nuestros hermanos ancianos, Miguel Ángel, Goyo, Pepe. Ellos estarán encantados de anotar vuestra necesidad y de programar una visita para ir a vuestras casas o al hospital y orar por vosotros. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos, y tenemos aquí un grupo de ancianos que van a gestionar esa petición. Si no podéis acceder a ellos, en el punto de información, con tu líder de grupo de hogar, en una misma nota en ese buzón, pero por favor no te quedes sin ser visitado, no te quedes sin que el cuerpo ministerial de la Iglesia pueda ir a orar por ti, a darte consuelo, a levantar tu vida. Así que vamos a orar. Señor, oramos por las personas que están enfermas. Oramos, Señor, por las personas que están necesitando un toque de lo alto para ser restauradas en cualquier esfera de su ser, Señor. Oramos por nuestros hermanos enfermos y hermanas enfermas para que los sanes en el nombre de Jesús. Tienes poder para sanar, Señor. Y oramos, intercedemos como iglesia por ellos, Señor. Oramos por las personas que están pasando una severa y profunda aflicción emocional, para que los liberes, Señor, de su cautividad emocional. Oramos por la gente que está bajo presión espiritual, Señor. Padre, libéralos en el nombre de Jesús. Oramos por cualquier petición que haya en el corazón de los hermanos que estamos aquí en esta congregación. Tú conoces cuáles son nuestras peticiones. Tú conoces cuáles son los desafíos, los montes que estamos enfrentando. Y clamamos y invocamos tu nombre para que intervengas en cada situación, Señor. Oramos también por Marcos, que está de viaje ministrando tu palabra en otro país, Señor. Oramos para que le cubras, Señor. Cúbrele con tu presencia. Cúbrele, Señor. Llénale de ti. Úsale poderosamente para extender tu reino. Usa también a su familia aquí. Protégela, guárdala, Señor. Oramos también por la palabra. Desafíanos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muy bien, pues podéis tomar asiento. Muchísimas gracias, hermanos, por vuestro ministerio con la alabanza y la adoración, con la música. Y nosotros vamos a continuar con la palabra. Sabéis que tenemos un lema para este año, y cuando hablamos de lema, queremos decir que Dios nos habló como ministerio de un área al que tenemos que reforzar, potenciar a través de la predicación de la palabra. Y es el área de que necesitamos mantenernos firmes en la esperanza que Dios nos ha dado. Necesitamos tener seguridad, confianza de que el futuro será mejor. Y eso es vital, no solo para los cristianos, sino para todos los seres humanos. Ahora bien, mantenerse firme en la esperanza, mantener la esperanza no es fácil. No es fácil porque van a venir numerosos momentos que van a intentar robarnos la esperanza que Dios ha puesto en nosotros a través de Jesucristo. Va a haber numerosas situaciones que van a querer llevarnos a un estado de desesperanza, de desesperación. Y cuando esas situaciones vengan, nosotros tenemos que tomar al menos dos decisiones. Decidir entre preocuparnos por lo que estamos viviendo, y eso va a traer daños a nuestra vida. Si nos preocupamos en los momentos de desesperanza, nos va a dominar el afán, nos va a dominar la ansiedad, nos va a dominar la desesperanza, y por lo tanto terminaremos en un estado de desesperación. Pero si en vez de preocuparnos de manera desmedida, desproporcionada,
en vez de afanarnos, decidimos otra opción, que es la de orar, entonces, si oramos, el afán desaparece, la ansiedad desaparece. La oración va a conseguir que nosotros podamos mantenernos firmes en la esperanza. Y eso es lo que estamos reforzando en estas semanas. Estamos hablando de la oración. La oración es un recurso que necesitamos tomar en cuenta para conseguir estar firmes en la esperanza. Si oras, no te afanas. Si oras, no te desesperas. Si oras, no vas a perder la esperanza. Y creemos que hemos empezado a estudiar la oración del Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Y creemos que en esa oración, modelo, se encuentran los antídotos para las principales causas de desesperanza de la humanidad. Creemos que cada frase de esa oración modelo es un antídoto poderoso para esas situaciones que nos llevan a la desesperación en nuestras vidas. Necesitamos entender bien esas frases porque nos van a mantener firmes en la esperanza. Como decía Marcos la semana pasada, en esa oración, la del Padre Nuestro, nosotros vamos a encontrar la esperanza que necesita este mundo. Y así se llama la serie que hemos comenzado la semana pasada, la esperanza que necesita este mundo, y basada, como digo, en la oración del Padre Nuestro. Vamos a ver esa oración fragmentada en 7 partes, que serán las 7 sesiones que vamos a ir compartiendo cada domingo. El domingo que viene haremos un parón, porque tenemos un invitado, pero continuaremos con la tercera al siguiente. Así que Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así, y la primera frase es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la frase que vimos la semana pasada, y ese es un antídoto poderoso para la causa principal de desesperanza en nuestro tiempo, que es la soledad, el sentimiento de orfandad, el sentimiento de aislamiento. Esa situación lleva a la desesperanza a muchas personas. Sin embargo, cuando meditamos en esta frase y pensamos que Dios no solo es real, sino que está interesado en relacionarse con nosotros, y no de cualquier manera, sino como un padre se relaciona con su hijo. Y cuando pensamos en que Dios es nuestro Padre, pero además pensamos que no es un Padre como los humanos, sino mucho más excelente, es un Padre que siempre está cercano, es un Padre que siempre cuida de nosotros, es un Padre que siempre está interesado en que su presencia esté acompañándonos en cualquier situación. Es un Padre competente, es un Padre, como vimos, maravilloso, que no falla nunca, no cambia. Así que esa oración es un antídoto para los momentos de soledad, esos momentos donde yo me siento que no tengo a nadie que pueda estar a mi lado. Pero hay una segunda frase que aparece también en la oración del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esa es la frase que vamos a estar analizando en el día de hoy. Es un antídoto poderoso. ¿Para qué? Para esos momentos de desánimo, de estrés, que ocasiona la maldad que hay, no solo en nuestro interior, sino a nuestro alrededor. En este mundo hay cosas imperfectas, hay cosas malvadas, hay cosas dolorosas, que ocasionan desánimo, estrés, ansiedad, daños en nuestra vida. Y sin embargo, cuando oramos esta frase, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, podemos ver cambios, podemos ver que la maldad puede ser vencida en muchas áreas de nuestra vida y en muchas áreas de nuestra sociedad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero hay otra frase más en el Padre Nuestro que veremos en la siguiente sesión. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa frase es poderosa y es un antídoto para la preocupación por el futuro, para esa situación de afán por si podré tener lo suficiente para lo que tengo por delante en mi vida. Bueno, esta oración nos va a recordar algunas cosas que van a poder eliminar la desesperanza en este área. Según otra frase, y perdónanos nuestras deudas. Otra de las cosas que provoca desesperanza en nosotros es la culpabilidad, el remordimiento por lo que hemos hecho. Pues al orar esta frase, perdónanos nuestras deudas, vamos a recordar acerca del perdón de Dios y eso puede traer de nuevo esperanza a nuestra vida. Otra frase más, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En este caso, esta es una frase que es un antídoto poderoso para el resentimiento, la amargura. Las personas que están resentidas con otros, las que están amargadas por lo que les han hecho otros,
pierden la esperanza, se vuelven desesperadamente desesperanzados. Y sin embargo esta frase nos puede colocar en el buen camino para mantenernos firmes en la esperanza. Una frase más, la penúltima: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra de las causas que nos aleja de la esperanza tiene que ver con las tentaciones, con los hábitos que hay en nosotros de debilidad, hábitos destructivos que nos guían constantemente al mal, constantemente a pecar. Y eso trae mucha desesperanza. Cuando una y otra tropiezas sobre la misma piedra, caes en la tentación, entonces no puedes estar firme en la esperanza, estás totalmente desesperado. Y sin embargo, con esta frase vamos a ver que tenemos un Dios que es capaz de librarnos del mal, librarnos de la tentación. Y por último, dice así la última frase del Padre Nuestro: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase es un antídoto maravilloso contra la falta de propósito que a veces tenemos en nuestra vida. Hay momentos en los que sentimos que nuestra vida no vale nada, que no tiene sentido, que nuestra existencia aquí pues no aporta nada a nada ni a nadie. Y sin embargo esta frase, tuyo es el reino, el poder y la gloria, nos va a elevar a la visión de que Dios sí quiere usar tu vida de una manera significativa, y eso te va a traer esperanza. Así que esas son un poco, en resumen, las frases que vamos a ir analizando durante estos domingos, frases que, como digo, son un antídoto poderoso para las causas principales de desesperanza en nuestra vida. Así que vamos a ver hoy la segunda, que es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a hablar del reino de Dios. Qué necesario es que sea establecido en la tierra para poder estar firmes en la esperanza. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Tendríamos que empezar a responder esa pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué no es el reino de Dios? Pues lo que es importante analizarlo, y hay un versículo que el apóstol Pablo utilizó en Romanos capítulo 14, versículo 17, que define perfectamente lo que es el reino y lo que no es el reino de Dios. Porque si queremos traer el reino y sabiendo que eso trae esperanza a nuestras vidas, ¿qué es el reino? ¿Qué tenemos que traer? ¿Podemos ver ese versículo en la pantalla, por favor? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una frase sencilla, pero que nos puede ayudar a entender lo que es el reino. En primer lugar, Pablo dice que el reino no es ni comida ni bebida. Y lo que se está queriendo referir aquí es que el reino de Dios no es algo externo, no es algo que sucede en la parte exterior de nuestro ser. Se está refiriendo aquí al judaísmo, cuando estaban obligando a los gentiles en la iglesia en Roma a que se guardaran de ciertas comidas, de ciertas bebidas, guardaran ciertos rituales para demostrar que el reino de Dios había llegado a su vida. Pero Pablo dice que no se trata de eso. No tiene que ver con algo externo, es algo interno, algo interno. Es justicia, es paz y gozo en el Espíritu, dice Pablo. Así que hay veces que pensamos que el reino de Dios se establece cuando ponemos un pastor evangélico como presidente de una nación. Y creemos que por el simple hecho de llegar a un puesto de autoridad y de gobierno en un país, ya se ha establecido el reino de Dios. Pero eso es algo externo, eso no es algo interno. Por cierto, Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Y cuando dijo eso yo no voy a luchar por ningún puesto ni por un cargo de gobierno y de político en este tiempo, en este lugar, aquí en la tierra. Así que no es algo externo. Hay gente que piensa que el reino de Dios se establece cuando yo tengo un negocio, por ejemplo, y pongo de hilo musical música cristiana. Y como está sonando música cristiana todo el tiempo, estoy estableciendo el reino aquí en la tierra. Pero eso es algo externo. Eso es algo que Dios puede usar para que alguien de pronto escuche y te pueda dar una conversación y tú a través de esa conversación poderle predicar el evangelio. Eso puede suceder, pero por el hecho de que haya un ambiente musical cristiano no quiere decir que estés estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Hay gente que dice que establecer el reino de Dios es poner un pez en el coche. En mi coche está establecido el reino de Dios. ¿Por qué? Porque he puesto un pececito. ¿Por qué he puesto Jesús es Dios? ¿Por qué he puesto...? Eso está muy bien, te puede servir como una oportunidad para que alguien te comente algo acerca del pez o del letrerito y tú prediques el evangelio y traigas el reino al interior de esa persona. Pero lo externo, el hecho en sí, no establece el reino de Dios.
Hay gente que piensa que establecer el reino de Dios es que haya un grupo de personas numeroso que vistan igual, que hablen como robots las mismas cosas, que digan aleluya todo el tiempo y gloria a Dios. Eso está bien, pero eso es algo externo. Y lo que es el reino de Dios es algo interno, es una acción del Espíritu Santo que provoca en el interior de las personas. Que venga el reino significa permitir al Espíritu Santo que traiga su justicia a nuestro corazón. Es permitir que el Espíritu Santo provoque cambios positivos en nosotros. Si yo pongo música cristiana, pero no dejo que el Espíritu traiga justicia a mi corazón, el reino de Dios no se ha acercado todavía. No ha venido con poder a mi vida. Necesito permitir al Espíritu Santo no solo traer justicia a mi corazón, sino gozo, paz. Necesito que Él obre esos frutos maravillosos. ¿Para qué? Para poder enfrentar cualquier circunstancia incontrolable para mí. Para poder mantener la serenidad, la calma, la esperanza en cualquier situación que yo esté viviendo. El reino de Dios es dar lugar al Espíritu Santo en nuestro interior. No es algo externo, es algo interno. Ahora, ¿cómo podemos ver el reino de Dios estableciéndose aquí en la tierra? ¿Cómo podemos ver al Espíritu Santo obrando, actuando en el interior de nuestros corazones? ¿Cómo podemos permitir esa situación? Pues fijaros en la frase en sí de la oración del Padre Nuestro. Si podemos ver, venga tu reino, hágase tu voluntad. Para mí esta frase está respondiendo a esta pregunta. ¿Venga tu reino? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo se establece el reino? La segunda frase, hágase tu voluntad. Así que el reino se establece donde se hace la voluntad de Dios. Donde hay un interés sincero, honesto, porque la voluntad de Dios se haga. En ese lugar viene el reino. Cuando hay alguien que ora y dice, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, es alguien que dice, Señor, quiero que me reveles cuál es tu voluntad y cuando lo hagas estoy dispuesto a integrarla en mi vida. Señor, revélame qué es lo que tú quieres y te aseguro que eso es lo que yo voy a hacer. Señor, revélame lo que quieres para mi familia y te aseguro que en mi casa no se va a hacer otra cosa. Cuando tú tienes esa determinación, viene el reino de Dios. Cuando tú en tu corazón te determinas a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea, ahí es como estás creando un caldo de cultivo para que el reino de Dios venga a tu vida. Ahora hay 3 esferas en las que nosotros debemos establecer el reino de Dios, o al menos 3 esferas que yo veo en la Biblia. La primera esfera es mi propia vida, y debo empezar por ahí. A veces nos gusta establecer el reino en la vida de los demás, ¿verdad? Pero Dios dice que, en primer lugar, el reino tiene que venir a tu vida. En primer lugar, tú tienes que ser una persona que busque hacer las cosas a la manera de Dios. En primer lugar, tú tienes que permitir al Espíritu Santo que establezca justicia, paz y gozo en tu interior. No que le intentes arreglar la vida a los demás. Claro que Dios te quiere usar para bendecir a los demás, pero si estás sacando la paja en el ojo ajeno y tu viga está intacta en tu ojo, pues entonces no tiene sentido que establezcas el reino en la vida de los demás. Necesitas en primer lugar establecer el reino, que se haga su voluntad en tu vida. Luego, la segunda esfera en la que tenemos que concienciarnos de traer el reino de Dios, de que se haga su voluntad, es nuestra familia. Nuestra familia, tenemos que estar interesados en que en nuestro hogar se haga la voluntad de Dios y de esa manera proporcionar que venga el reino de Dios, que venga su justicia, que venga su paz, que venga su gozo en cada miembro de nuestra familia. Ahora, cuando hablamos de familia, yo no solo estoy pensando en la familia biológica, que por supuesto es una prioridad para nosotros. Yo pienso también en la familia espiritual. Yo creo que estar preocupado de tu familia biológica y estar preocupado de tu familia espiritual, que es conformada por los hermanos y hermanas que forman parte de la iglesia del Señor, no es incompatible. Hay gente que dice, no, primero mi familia biológica y luego la iglesia, pero ¿y si las dos van de la mano? ¿Y si nos preocupamos por las dos? ¿Vas a salir perjudicado, tú crees? El problema es cuando una ocupa un lugar excesivo sobre la otra. Pero la familia biológica y espiritual, es tu familia y tienes que procurar establecer el reino de Dios en ambas familias, la biológica y la espiritual. Y por último, otra esfera en la que debemos buscar establecer el reino de Dios, otra esfera en la que debemos buscar hacer la voluntad de Dios es la esfera de la sociedad.
el entorno social en el que nosotros estamos plantados. Puede ser tu vecindario, puede ser la universidad donde estudias, el trabajo en el que estás desarrollando tu labor, puede ser cualquier lugar en el que, de la sociedad donde tú te estás moviendo. Así que esas son las 3 esferas en las que debemos procurar establecer el reino de Dios. Es por esas 3 esferas por las que tenemos que orar: que venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad en mi vida, en mi familia, en la sociedad, en mi entorno social. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo se hace, que también pueda verlo en estas 3 esferas de mi vida, Señor. Quiero saber cuál es tu voluntad para mí, quiero saber cuál es tu voluntad para mi familia, quiero saber cuál es tu voluntad para el entorno social en el que yo me estoy moviendo. Y quiero saberlo para actuar en consecuencia. Y de esa manera yo voy a poder estar estableciendo el reino de Dios. Para verlo en la práctica, cómo funciona esto, me gustaría que me acompañarais a Génesis capítulo 6. Y vamos a ver en Génesis capítulo 6 cómo se promueve el reino en medio de una vida, de una familia y de una sociedad que está siendo atacada por circunstancias incontrolables, por personas malvadas, por dolor inexplicable, y cómo un hombre establece el reino de Dios en la tierra. Y lo vamos a analizar rápidamente. Génesis capítulo 6. Dice así, el versículo 1: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves, según su especie. De las bestias, según su especie. De todo reptil de la tierra, según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que vamos a ver en esta historia cómo viene el reino de Dios, cómo se establece el reino de Dios, porque hay alguien que toma en cuenta la voluntad de Dios en una situación muy adversa. Vamos a analizar la situación en la que se encontraban los protagonistas de esta historia. En primer lugar, ¿qué sucedía en los días de Noé?
hemos leído los primeros 2 versículos que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y que les nacieron hijas. Y se nos dice en el versículo 2 que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron para sí, escogieron entre todas las mujeres de los hijos de los hombres. Así que lo primero que sucedió o que se nos describe en este capítulo 6, es que los hijos de Dios se unen íntimamente a las hijas de los hombres. ¿Y qué es eso? Bueno, hay varias versiones en cuanto a este pasaje. Hay gente que dice que los ángeles caídos abandonaron su dignidad, abandonaron los límites de su actuación y tomaron a las mujeres de los hombres y que tuvieron relaciones íntimas y que el resultado fue pues que tuvieron hijos como los gigantes, seres diabólicos, demoníacos, y que trajeron un mal increíble. Esa es una versión, esa es una interpretación de lo que se está relatando aquí, y no está mal. Podríamos analizarla en algún momento y ver los pros y los contras, pero a mí me parece interesante interpretar esto según el contexto inmediato. Entonces, lo que sucede en el capítulo 4 y en el capítulo 5 es que se nos está relatando 2 genealogías. Por una parte, en el capítulo 4 se nos habla la genealogía de Caín. ¿Sabéis quién era Caín? El primer asesino, homicida de la historia, el que mató a su hermano, Abel. ¿Vale? Entonces, se nos habla de la descendencia de Caín, que por supuesto no era una descendencia piadosa, no era una descendencia que tomara en cuenta a Dios, ¿vale? Y por otra parte, en el capítulo 6 se nos habla de la descendencia de Adán, hijo de Dios, en su hijo Set, que fue el sustituto de Abel. Entonces, por una parte tenemos a la descendencia de Caín, y por otra parte a la descendencia de Adán a través de Set, que era hijo de Dios. Yo más bien quiero ver en este versículo, para hablarlo con vosotros hoy, que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, una descendencia que, según vemos en el relato de su genealogía, tiene personas que tienen temor de Dios, que buscan de corazón a Dios, y los hijos de los hombres son la descendencia de Caín, aquellos que no tenían ningún interés en Dios. Pero llega un momento en la historia de la humanidad en que una y otra descendencia se une como pareja y empiezan a influenciarse. Hay una unión en yugo desigual, que llamaríamos nosotros hoy aquí, y esa unión provoca una desaceleración de la pasión de Dios en los hijos de Dios. Provoca que los hijos de Dios, que hasta ese momento venían transfiriendo sus creencias y su fe a sus sucesores, de pronto esa devoción se pierde. Ese deseo de obedecer a Dios se va dilapidando. Y Dios ya les había dicho a ellos que se unieran entre su descendencia para mantener el testimonio de Dios en la tierra. Pero aquí desobedecen esa directriz. Es más, dice que en el versículo que hemos leído, que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hay una versión, una traducción, la Nueva Traducción Viviente, nos dice que cuando vieron la hermosura de las hijas de los hombres, los hijos de Dios tomaron como esposas a todas las mujeres que quisieron. Es decir, algunos comentaristas dicen que los hijos de Dios observaron a las hijas de los hombres, eran bellas, se casaron con una, luego se cansaron, se separaron, se casaron con otra y se casaban con todas las que le daba la gana. Y ese es un rasgo de los días de Noé, que se tomaban en casamiento, se dejaban, se volvían a casar y por lo tanto estaban comprometiendo la verdad de Dios, comprometiendo la voluntad de Dios, porque Dios había dicho en el Génesis, varón y hembra dejarán padre y madre, se unirán y serán una sola carne. Y ya en el capítulo 6 están pasando por alto la voluntad de Dios en relación a las uniones entre hombres y mujeres, y eso trae consecuencias, como decíamos, de la pérdida de devoción de Dios y el deseo de no hacer las cosas tal y como Dios las pide. Pero dice en el versículo 4 que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Así que había gigantes antes y después de que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieran. Así que no necesariamente los gigantes eran el fruto de esa unión ilícita y legítima. Pero ¿cuál era el problema aquí? Dice que los gigantes, que por supuesto por su tamaño, por sus condiciones, eran considerados superhombres, y claro, les llamaban valientes. No me extraña, porque un hombre que supera en altura a otro, pues es normal que sea más valiente que un canijo, ¿no? Bueno, pues no solamente
los consideraban valientes, dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sabe lo que significa eso? Que los consideraron más o menos deidades. Empezaron a valorar tanto a los gigantes que los convirtieron en dioses por la extraordinaria de su estatura, por sus fuerzas sobrehumanas. Y empezaron a, en vez de adorar a Dios, adorar a las criaturas. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la gloria de lo corruptible, que son, en este caso, los gigantes. Así que, una vez que perdieron la devoción, en los días de Noé, también cambiaron sus valores y empezaron a llamar bueno a lo que Dios decía que era malo, y llamaron malo a lo que Dios decía que era bueno. Así que nos encontramos en un entorno, en un clima contrario al de la voluntad de Dios. Pero no acaba ahí la cosa. Versículo 5 dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya no hace distinción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Por qué? Porque después de esa unión perdieron su identidad, perdieron su posición. Ahora eran todos los hombres de la tierra. Y la característica que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que el mal estaba constantemente en las mentes de esos hombres que habitaban la tierra en esta época. No tenían ni una brillante idea orientada hacia el bien. Todo era pensar mal. Todo era desconfiar del otro. Todo era a ver cómo le puedo dañar al otro, cómo le puedo quitar lo que él tiene para tenerlo yo. Era todo un pensamiento negativo, constante. Y por lo tanto, ahí ya vemos que es una sociedad sin Dios. Es una sociedad que le ha dado mayoritariamente la espalda a Dios. Y dice algo más. Dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y la tierra estaba llena de violencia. La corrupción reina. La violencia predomina, lo llena todo. ¿Y qué pasaba allí? Pues que los que no querían ir en ese mismo camino estaban ante una circunstancia en la que ellos no tenían la capacidad de controlarla. Eran víctimas de un entorno muy negativo. ¿Cuál es la reacción de Dios? Que la vemos también en estos versículos que hemos leído. Dice en el versículo 7 que Dios iba a quitar de la tierra a todos los hombres que había creado. No solo los hombres, dice, sino todas las bestias, incluidas las aves del cielo, los reptiles. Dice Dios, al observar lo que está sucediendo, que no es bueno y que su voluntad no se está haciendo y que eso está ocasionando muchos problemas, mucho dolor, mucho sufrimiento en los que habitan la tierra. Dios ve que no se hace su voluntad y dice, el fin es trágico, es destrucción para todos. Si continúa esto así, la destrucción es inhabitable, no solo para los hombres, sino para los animales. Esa es la reacción inicial de Dios. Ahora, hay otra reacción en el versículo 3 que me parece interesante. Dice Dios, bueno, no voy a contender mi espíritu con el hombre para siempre, mi espíritu está intentando establecer el reino, está intentando llamar al corazón de los hombres y de las mujeres para que se establezca la justicia, la paz y el gozo, pero los hombres están endurecidos, no quieren cambiar, no quieren hacer caso a Dios. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dejarles que experimenten el fatídico final que está destinado para ellos, destrucción. Pero antes de que esto suceda, Dios concede una medida de gracia. Dice, voy a dar 120 años antes de que venga la destrucción sobre ellos para que puedan reaccionar. A ver si alguien es capaz de reclamar el reino, reclamar que se haga la voluntad en su vida. Y entonces yo no les voy a quitar de la tierra. Así que dos reacciones de Dios, una llena de misericordia, de paciencia y de gracia, les da 120 años más para que se pueda reconducir la situación, para que lo torcido se pueda enderezar. Y en medio de ese intervalo de 120 años aparece el gran protagonista de esta historia. Aparece Noé, que es un ejemplo de alguien que lleva a cabo lo que estamos hablando en esta mañana. Dice el versículo 8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé estaba sufriendo en este entorno, un entorno de uniones inadecuadas, un entorno de corrupción que llena toda la tierra, de maldad, de violencia. Estaba sufriendo y en medio de esa situación, de esa generación, Noé halla gracia. ¿Por qué halla gracia Noé ante los ojos de Dios? Porque es un hombre que decide no conformarse a su entorno. Es un hombre que decide buscar a Dios
en medio de circunstancias incontrolables, de en medio de un callejón sin salida en el que se encuentra rodeado de los enemigos, decide acercarse a Dios y buscarle. Es un hombre con fe. De hecho, fíjate lo que dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7, lo podemos ver en la pantalla, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Así que no era un hombre de fe. Y el que tiene fe se acerca a Dios, porque el que tiene fe cree que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Y se acerca a Dios, ¿y qué pasa? Que capta la voluntad de Dios. Dice que fue advertido por Dios. Fue advertido por Dios. ¿Me puedes pasar hacia atrás, por favor, para que lo vean el versículo, lo anterior? Fue advertido por Dios. ¿Acerca de qué? De lo que iba a suceder y que aún no se veía. Entonces Noé capta la voluntad de Dios. Él quiere establecer el reino de Dios en su vida y en su sociedad. Y dice, ¿esto es lo que va a suceder? ¿Va a haber un diluvio? ¿Las personas y los animales van a desaparecer? Yo quiero hacer algo para enderezar esta situación. Y Dios le dice lo que puede hacer. Prepara un arca. Prepara un arca para salvarse todo aquel que tenga fe. Y él capta la voluntad de Dios porque la estaba buscando con sinceridad. Estaba clamando que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo se hace, Señor. Y cuando la capta, cuando la recibe, durante más de un siglo, durante 120 años, busca establecer esa voluntad que Dios le había transmitido, esas cosas de las cuales Dios le había advertido. Así que por esa fe, por esa determinación, Noé empieza a caminar sabiendo qué era la voluntad de Dios y va a ver cómo Dios va a intervenir en su vida y en su mundo. Así que Noé busca que venga el reino y también lo busca en las tres esferas que mencionábamos al principio. En primer lugar, lo busca en su vida. Ahora sí, pasemos la diapositiva. Lo busca en su vida y nos dice en el versículo 9 que Noé era un varón justo, era perfecto y caminó con Dios. Así que Noé lo primero que hizo fue que el reino de Dios, que su voluntad se hiciera en su vida. Y por eso buscó tener una buena relación con Dios, como sus antepasados, Lamec y Enoc, que fue arrebatado por Dios porque caminó con él todos los días de su vida. No solamente buscó acercarse a Dios frecuentemente, sino que buscó ajustar su carácter al carácter de Dios y nos dice que era justo, era perfecto, no es que no tuviera ningún pecado, sino que era irreprensible porque Noé quería buscar la voluntad de Dios en primer lugar para su vida. Y luego, ¿qué más hace Noé? Ajusta sus planes de futuro a los planes que Dios tiene para con él. Y esto parece fácil, pero Noé seguro que tenía en su mente muchos planes para él a nivel personal que querría desarrollar y sin embargo, la mayor parte del tiempo de su vida, de su existencia, él se dedica a hacer algo que Dios le ha encargado, pero que no es exactamente lo que a él le gustaría hacer probablemente. ¿Y qué tiene que hacer? Se tiene que dedicar en cuerpo y alma a construir una arca inmensa. ¿Un arca para qué? Para que sean libradas las personas y los animales de una inundación terrible que va a venir por consecuencia de su pecado. Y ya sabéis muchos de vosotros que se puso a hacer este arca esperando que lloviera agua del cielo cuando nunca antes había caído una gota de agua del cielo a la tierra. ¿Cómo se regaban las plantas, los árboles frutales, las flores en esa época? Dice la Biblia que salía un vaporcillo de agua desde el suelo, directo a la raíz, y eso era suficiente. Nunca había llovido. Ahora Dios dice, va a llover y va a caer un chaparrón del cielo. Había que creer. Porque hasta ese día nunca jamás se había visto eso. Y ahora tengo que hacer un barco, un arca, con unas dimensiones más grandes que las de un campo de fútbol 11, con unas dimensiones de un barco de carga, de estos que cargan contenedores a través del océano. Bueno, pues no en los planes que yo tenía, pero yo quiero que venga tu reino y que se haga tu voluntad, Señor. Y si yo me tengo que dedicar a hacer un barquichuelo con las medidas y materiales que tú me has dicho, yo lo voy a hacer, porque quiero que venga tu reino, quiero que se haga tu voluntad, quiero permitir al Espíritu que haga lo que Él quiere hacer. Así que me dedico en cuerpo y alma a hacer el arca. Pero no solo eso, sino que también me voy a dedicar a meter animales en parejas, macho y hembra, en ese arca. ¿Sabes? Dicen algunos que los animales que entraron en el arca eran 45.000 animales. Así que Noé tuvo que dedicar su vida aquí en la tierra hacer algo como buscar
parejas de animales, distintas especies de animales, reptiles, bestias terrestres, aves, a buscarlas para introducirla en el arca. ¿Por qué? ¿Porque lo deseaba Noé? No, porque era la voluntad de Dios. ¿Y qué más hizo? Dice que tenía que almacenar alimento para él, para su familia y para todos los animales que iban allí. Ahora, ¿sabes cuánto tiempo permaneció Noé, su familia y los animales dentro del arca? 1 año y 15 días. 1 año, 15 días que se mantuvieron en ese arca. Así que el alimento que tenían que almacenar era brutal. No había tiempo para el descanso. Había que construir el arca y había que introducir el alimento para todos los animales y todas las personas que iban a estar durante ese tiempo. No solo eso, sino que yo me imagino la gente que venía y le veía ocupado en ese ministerio espiritual, que era construir un arca, traer animales, almacenar comida. Yo me imagino las burlas de sus vecinos. Estás perdiendo el tiempo, Noé. Estás tirando por tierra tu vida. Podrías hacer cosas mucho más significativas con tu vida. Y estás haciendo algo ridículo. ¿Que va a llover? ¿Que va a caer agua del cielo? A ti te han engañado, a ti te han comido el tarro, chaval. Y la burla y el rechazo que tuvo que experimentar durante 120 años. Y no solo eso, sino que para más INRI, fíjate Dios a veces hasta qué límites nos lleva, 7 días antes de que llueva, le mete a Noé, a su familia, con todos los animales, 7 días antes. Así que 7 días allí metidos en el arca, como tontos, y perdonadme la expresión, pero así me sentiría yo, mirando por la ventana, la única ventana que había, y el cielo totalmente despejado. Cielo azul. Y los vecinos... Yo me imagino que algunos hicieron la tomatina allí con el arca. Cogieron los tomates y les tiraron tomates al arca de Noé para burlarse de ellos. 7 días. ¿Qué no pasaría por la cabeza de Noé y de su familia? No sé. Yo me imagino a la mujer mirándole con espíritu de desconfianza y diciendo, ¡ay! Si ya te decía yo, Noé. Me imagino a sus hijos, a sus nueras diciendo, tu padre está loco, macho. Que estamos perdiendo el tiempo. Y Noé, va a llover, el reino de Dios va a venir. Hemos hecho la voluntad de Dios, estamos seguros. Hay esperanza para nosotros. Y así sucedió. Noé estaba en un callejón sin salida, estaba ante una situación de maldad increíble, estaba ante una circunstancia que no podía controlar él, dependía de Dios a todas horas. Y estaba obedeciendo a Dios con planes que no estaban en su mente, que eran incompatibles a su propia mente, pero Noé quería el reino de Dios en su vida y sabía que necesitaba hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente en la esfera personal, él establece el reino de Dios. También vemos a Noé que lidera a su familia. Noé lidera a su familia y nos dice en el capítulo 7, capítulo 7, versículo 7, me parece, sí. Dice que por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Así que Noé no solamente piensa en hacer la voluntad para sí mismo, sino que también está preocupado en liderar a su mujer, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos en la voluntad de Dios. Y los instruye durante esos 120 años y los influencia para que crean con él a Dios de que va a caer un diluvio y que se tienen que subir al arca, que tienen que dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida después de que salgan del arca. Y la gente no le cree, pero sus hijos terminan creyéndole a él. Y no es fácil para Noé. No es fácil, pero él visualiza y dice, ¿qué es la voluntad de Dios para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis nueras, para mi mujer? Y cuando la capta, intenta ser un elemento que promueva la voluntad de Dios en su familia. Qué importante es también esto, hermanos. Nosotros no podemos obligar a las personas a obedecer a Dios, ni siquiera a nuestros hijos, ni a nuestras mujeres, ni a nuestros maridos. Sabemos que eso es una obra soberana de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que venga el reino de Dios, para que se haga su voluntad en nuestro entorno familiar? Necesitamos orar a Dios y que nos diga en qué podemos contribuir nosotros. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué pequeña cooperación, qué pequeña colaboración puedo hacer para influenciar a mi hogar, para que vivan haciendo tu voluntad y el reino de Dios se establezca en mi hogar? Esa es una petición que yo hago diariamente. ¿Qué puedo hacer para que en mi mujer venga el reino de Dios? Para que ella haga tu voluntad. ¿Qué puedo hacer
con mis hijos. Desde el momento en que mi mujer se quedó embarazada de nuestro primer hijo, orábamos diariamente, Señor, bendícele, úsale. No queremos que venga un ser humano más al mundo, queremos que venga un siervo tuyo, un profeta, un predicador, un evangelista, un apóstol, lo que sea, pero que sea para tu gloria, Señor. Y orando, Señor, dirígenos como padres. Tenemos mucha responsabilidad en dirigir a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer para que venga el reino sobre ellos? Y diariamente vamos recibiendo cosas en las que tenemos que involucrarnos como padres para que nuestros hijos puedan ver el reino de Dios en sus vidas. Y por contaros algo, a veces no es fácil cuando Dios te revela cuál es la voluntad de Dios para tus hijos estar a la altura. Yo recuerdo, en una cosa insignificante, pero que a lo mejor te puede dar luz. Cuando ya nació mi hijo Ariel, yo empecé a decir, Señor, qué importante es que ahora yo sepa dirigirle por los caminos adecuados, que se forme adecuadamente para lo que tú tienes para él. Señor, ¿dónde le tengo que apuntar en cuanto a las clases extraescolares? Y Dios empezó a hablar a mi corazón, quiero que tu hijo toque un instrumento. Quiero que le formes en el área de la música. Digo, bueno, Señor, ¿no será que estoy muy influenciado yo por la Iglesia Salem, que es muy musical? No, quiero que a él, yo le he dado dones musicales. Bueno, yo no había visto nada, pero empecé a estimular a mi hijo. Oye, ¿has pensado en tocar algún instrumento? Ah, bueno, pues no lo he pensado. Empezamos a hablar, a orar, a preparar el campo para él, hasta que de pronto ya llegó a un momento en el que teníamos que tomar una decisión. Yo le dije, quiero que toques un instrumento. Él me dijo, vale, ¿la batería? Digo, no, la batería no. Gloria a Dios, vamos. Yo en mi casa una batería no la tolero. Entonces usé de las artimañas de los hombres para decir, ¿y te has pensado una guitarrita? Y un piano, ¿no? ¿Cómo suena? Además, puedes dirigir la alabanza en el grupo de hogar, que no tenemos músico ahora mismo. Puedes hacerlo. Y él, no. Yo digo, no. Y yo decía, no, hijo, venga, y con mis dotes de persuasión, intentándole decir que no, vete a otro instrumento. Mira, si quieres la flauta, yo qué sé. Pero la percusión no, por favor. Necesito tranquilidad en casa. Mucho de mi trabajo lo hago en casa, por favor. Y él, bueno, vale, papá, yo sé que tú quieres lo mejor para mí, pues acepto. Y de pronto un día vamos a un culto de oración en Aluche, cuando reservamos la sala, y hay una batería allí, se va directo a la batería y empieza a tocar, tac, 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 tac. Viene un hermano que venía a dirigir la alabanza, que tocaba la batería, y le enseña 2 o 3 pasos, y enseguida él coge el ritmo, tac, 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 y yo digo, ¡no! Y yo, hijo, mira, toca la guitarra, que yo te enseño unas notas. Y sigue mi hijo empeñado en la batería, pero ante mi insistencia se somete a la autoridad de su padre. Y cuando llega el momento de apuntarle a una escuela de música, va mi mujer con él y le iba a inscribir en guitarra. Y de pronto se encuentra con el director de la escuela que le dice, mira, yo creo que guitarra creo que es un poco pequeño, las manos. Yo he visto niños, ¿has visto a los chinitos esos que tocan con 3 años con la guitarra? Y mi hijo con 7 años no va a poder tocar una guitarra. No, dice el hombre, no, yo creo que sabe lo que le viene bien, percusión. ¿Percu qué? Sí, porque todo buen músico necesita por lo menos 4 años de percusión. Y me llama mi mujer, oye, Pedro, que me dice el director que percusión. Y yo sentí claramente que Dios me dijo, quiero guiar a tu hijo en esta dirección. Suelta las riendas. No quieras ser Dios sobre tu hijo. Y ya te digo, es algo insignificante, algo tonto, pero que nos puede suceder en otras áreas más relevantes. Pero claro, el año pasado le compré la batería a mi hijo. Así que, porque decidí rendirme y que el reino de Dios venga sobre mis hijos, que se haga su voluntad y no la mía. Y a mí me puede parecer más cómodo que toque una guitarra o un piano, pero Dios quiere que él toque la batería y yo tengo que comprarle la batería y comprar los cascos también, claro que sí. Y pedirle que toque en horas prudentes, pero que no yo obstaculice lo que Dios tiene para su vida. ¿Me hago entender, hermanos? Que venga a su reino, que se haga su voluntad en mi vida y en la de mi familia. Y eso va a implicar rendirme, hacer cosas que no me gustan a mí, o cosas que yo no había pensado para mi familia. Y tengo que soltar las riendas y dejar que Dios sea Dios. Pero otra cosa que hizo la última Noé para establecer el reino, no solo en su vida, no solo en su familia, sino también luchó por 120 años en establecer el reino en su sociedad. Y bien, vemos, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice así, Dios guardó a Noé, y nos dice a qué se dedicó Noé durante esos 120 años. No solo a construir el arca, no solamente a almacenar alimento, no solamente a introducir animales en el arca, no solamente a establecer el reino en su familia, sino que fue pregonero de justicia. Se dedicó a predicar el evangelio, a predicar lo que Dios le había dicho que iba a suceder, lo del diluvio.
y se puso a predicarlo a todos sus vecinos, a todos sus conciudadanos. Y sabemos que ninguno le hizo caso, pero él se dedicó a establecer el reino, a decir que la voluntad de Dios era vivir de otra manera distinta y que si no había un arrepentimiento, el diluvio caería, el juicio de Dios, y serían destruidos todos. No le hicieron caso ninguno, solo 7 personas, su mujer, sus hijos y sus nueras, y él mismo, ninguna otra persona, pero él había captado la voluntad de Dios. Él quería establecer el reino en su entorno social y él compartió lo que había recibido. Y aunque nadie le escuchó, y a lo mejor podríamos decir que como pregonero fue un fracaso, a él no le importó el fracaso. Lo que le importó es ser fiel al llamamiento que Dios le había dado y cumplir con la voluntad de Dios, porque él quería ver el reino de Dios venir a su vida. Y hermanos, a veces cuando queremos establecer el reino de Dios en nuestra familia, incluso en nuestra vida o en nuestro entorno social, a veces nos vamos a encontrar con esta situación que se encontró Noé. Y es que la gente no responde a la voluntad de Dios. La gente se resiste a la voluntad de Dios. Nosotros resistimos la voluntad de Dios, nuestra familia resiste la voluntad de Dios, la sociedad resiste la voluntad de Dios. Y a veces la gente que está a nuestro alrededor no va a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Va a experimentar la perfecta voluntad de Dios, pero la agradable no. Y todos los que no habían escuchado al pregonero de justicia que era Noé, murieron, fueron quitados de la tierra. Y a veces no entendemos muy bien las cosas. Yo no entiendo todo lo que dice la Biblia, no entiendo todo lo que Dios hace con las personas, no entiendo todo lo que Dios hace con mi vida. Y muchas veces digo, ¿por qué Dios me has hecho con este físico? ¿Por qué Dios me has hecho me has plantado en un hogar como el que yo he nacido? ¿Por qué Dios me has dado esto? ¿Por qué Dios me has quitado aquello? Yo no entiendo todas las cosas. Pero lo que sí sé es que tiene que haber un momento en el que nosotros, aunque no tengamos las explicaciones, aunque no veamos suceder las cosas tal y como nos las habíamos imaginado, tiene que haber un momento en que digamos, hágase tu voluntad. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús estaba angustiado hasta la muerte, porque sabía que el plan del Padre para él era la cruz. Y él no entendía en ese momento como hombre probablemente todo ese sufrimiento que estaba llevando sobre su cuerpo, y dijo, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vino el reino para Jesús. Y vino su justicia. Y vino su paz. Y vino el gozo del Espíritu sobre la vida de Jesús. Así que, hermanos, Noé ejemplifica la vida de alguien que ante la incomprensión, la perplejidad, el dolor que la maldad produce en su vida, no se cruza de brazos, no se desespera, no se afana, sino que ora a Dios, se acerca a Dios y dice que venga tu reino y que se haga tu voluntad. En medio de situaciones incontrolables, en medio de situaciones que él mismo no puede manejar adecuadamente, que no puede cambiar, situaciones que provocan un dolor incomprensible para su vida, él decide orar por el reino para su vida, la influencia y presencia del Espíritu Santo para mi vida, el reino para su familia, la influencia y presencia del Espíritu Santo para su mujer y para sus hijos y para sus nueras, el reino para su sociedad, la influencia del Espíritu Santo en su entorno social. Ora, recibe la palabra, actúa en base a la voluntad de Dios y después de 120 años, Noé comienza a ver el reino de Dios aproximándose a su vida. Y dice el versículo 11 del capítulo 7, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra, 40 días y 40 noches. Ese es el reino de Dios viniendo. Esa es la voluntad de Dios estableciéndose en la tierra. Esa es la acción sobrenatural de Dios enderezando lo torcido que había en la tierra. La corrupción, la violencia, la maldad que habíamos mencionado anteriormente empiezan a corregirse por la influencia del cielo sobre la tierra. Porque un hombre halló gracia ante Dios, porque un hombre tuvo fe para acercarse a Dios, para recibir la voluntad de Dios y ejecutarla sin ningún tipo de dudas y sin ningún tipo de resistencia. Así que el reino se acerca, el reino viene con poder. ¿Por qué? Porque hay personas que lo están reclamando, que se ponen en la brecha y dicen, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en mi iglesia, hágase tu voluntad en mi sociedad.
Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dímelo, porque en cuanto lo capte, eso es precisamente a lo que voy a dedicar mi vida a hacer. Y cuando tú tienes esa determinación, el reino de Dios se establece. El reino de Dios viene. Así que, hermanos, ¿qué circunstancia incontrolable, qué situación torcida estás experimentando? ¿Qué situación que tú no puedes cambiar con tu propia fuerza, con tu propia energía, estás experimentando? Aquello que se escapa de tu control, ¿qué cosa estás experimentando? ¿Qué vas a hacer? 2 cosas puedes hacer. Te preocupas, te afanas, te entra ansiedad, te desesperas, pierdes la esperanza en Dios, o decides orar y pedirle a Dios que venga su reino, que se haga su voluntad. Si escoges la segunda, tienes muchas papeletas de ver el reino de Dios estableciéndose en tu vida, en tu familia y en tu sociedad. Tienes todas las papelotas, quiere decir, todas las papeletas para ver cambios en aquellas circunstancias, en aquellas situaciones que están retorcidas en tu vida, aquellas cosas que te están infringiendo tanto dolor, tanta incomprensión. Puedes ver a Dios viniendo sobre tu vida. Así que, hermanos, necesitamos tomar la decisión de enfocarnos en lo que Dios puede hacer y no en lo que no podemos hacer. Eso es lo que tiene que ver con esta frase del Padre Nuestro. Me enfoco en ese Dios de lo imposible que puede cambiar cualquier situación de mi vida, cualquier situación de mi familia, cualquier situación de mi sociedad. Me enfoco en lo que Él puede hacer y no en lo mucho que yo no puedo hacer. ¿Qué podía hacer Noé para traer el reino a su sociedad? Nada. Humanamente, nada. Solo Dios podía intervenir para dar un giro radical en los acontecimientos. Quiero transmitirte esta confianza. Hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Cualquier situación incontrolable en tu vida puede ser reencauzada por la intervención del cielo a tu vida. Ponte en las manos de Dios. Dile que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Qué necesito entregar, Señor? ¿Qué áreas están incontrolables en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para romper esa dinámica? Voy a hacerlo, Señor. Revélamelo porque lo voy a hacer. Si estás en esa determinación, buenas nuevas tengo para ti. El reino de Dios vendrá a tu vida, se acercará a tu vida, vendrá con poder y podrás disfrutar de gozo, paz y justicia en tu corazón. ¿Amén? ¿Por qué nos ponemos en pie, hermanos? Y tomamos unos instantes de oración. No sé si me podéis acompañar, por favor, el piano. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración para esta semana y para todos los días que tengamos en nuestra vida. Necesitamos enfocarnos, hermanos, en lo que Dios puede hacer, no en lo que tú no puedes hacer, para estar firmes en la esperanza. Y Dios puede librarte de cualquier situación. Dios puede enderezar lo que está bien torcido y que ningún ser humano puede enderezar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momentito? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, un par de minutos aún. Os pido que nos mantengamos tranquilos y que podamos enfocarnos en Dios, que podamos recordar el Padre Nuestro. Tenemos un Padre que está en los cielos, que es diferente, es santificado, es diferente a cualquier padre, a cualquier individuo que nos hayamos cruzado. Y está dispuesto a traer su reino, su justicia, su paz y su gozo a tu vida. Pero necesitamos hacer su voluntad, captar lo que Él quiere hacer con nosotros. Necesitamos captar lo que Él quiere que hagamos en la situación en la que nos encontramos. Necesitamos poner su voluntad por encima de nuestros propios deseos. Y eso es lo que significa: venga tu reino, Señor. Que se haga tu voluntad. Que tu perfecta voluntad se cumpla en mí, Señor. Que tu perfecta voluntad se cumpla en mi familia. Tu perfecta voluntad se cumpla en mi entorno social, en mi iglesia, Señor. Oh, Señor, quiero rendirme ante ti. Quiero rendirme, Señor. Quiero rendirme. Sí, Señor. Aleluya. Gracias. Quiero hacer un par de llamamientos. El primero dirigido a personas que nunca antes han visto el reino de Dios acercarse a su vida, que nunca han experimentado la justicia de Dios, la paz y el gozo del Espíritu. Nunca antes han decidido rendirse ante Jesús como Salvador y Señor. Si hay alguien aquí que nunca antes lo ha hecho y hoy quiere dar ese paso, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano allí donde te encuentras.
y quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí que quiere hoy dar ese paso de acercamiento a Jesús? Levanta tu mano allí donde te encuentras. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga también. ¿Alguien más que quiera hacerlo? Levanta tu mano allí que pueda yo verla. Dios te bendiga. Pues los que han levantado su mano, por favor, al finalizar la reunión, voy a pedirles que se coloquen en este lugar. Van a ver aquí un grupo de hermanos que les van a atender y van a orar con ellos. Y les van a dar pautas muy importantes para que sigan estableciendo el reino de Dios en su vida, para que puedan dar pasos en dirección a la voluntad de Dios. Los que han levantado su mano, por favor, que se pongan en este lugar al finalizar la reunión. Pero quiero hacer una oración más antes. Quiero orar por aquellas personas que necesitan en su vida personal, su vida familiar, rendirse a Dios. Dejar que se haga la voluntad de Dios y no la propia. Y si tú sientes que necesitas dar ese paso, levanta tu mano allí donde te encuentras. Dios te bendiga. Dios os bendiga. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por las personas que deciden rendir su vida a ti Jesús, que deciden entregarte las riendas de su vida que hasta ahora ellos llevaban en sus dos manos, Señor. Padre, acércales a tu reino, acércales a la salvación, Señor. Introdúceles en tu pacto, Señor. Pon tu Espíritu Santo en ellos para que experimenten la justicia que viene del cielo, el gozo y la paz del Espíritu, Señor. Padre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la vida de estas personas, Señor. Que puedan caminar hacia una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús los bendigo. También quiero pedirte, Dios, por aquellos que necesitamos rendir aún nuestras vidas personales más a ti, Señor. Yo también necesito, Señor. Mi hogar necesita, Dios, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, sin ningún impedimento por nuestra parte. Señor, reconocemos nosotros, los que hemos levantado nuestra mano, que a veces resistimos tu voluntad, que no queremos hacer las cosas como tú quieres, pero sabemos que eso va a ser un perjuicio para nuestras vidas y para nuestros hogares. Padre, permítenos doblegar nuestro alma y nuestra voluntad a ti, Señor. Que venga tu reino sobre tu iglesia, que venga tu reino sobre las familias de esta congregación, que venga tu reino sobre cada individuo y que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Oh. Sí, Señor. Quiero estar sensible a tu voz. Sensible a ti, Señor. Quiero estar en tu espíritu. Quiero estar sensible a tu voz. Quiero estar en tu espíritu. Sí, Señor. Hacer morir yo. Sí, Señor. Que crezcas tú y vengo yo. Vivir tu santidad y dejar fluir el soplo de tu Santo Espíritu.